Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el séptimo día, el Shabbat, el día del Señor. Y utilizamos Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Recordamos un poco el video anterior. Fueron dos partes. La parte 1 es donde Dios creó en el sexto día los animales. Y en ese mismo día creó la raza humana y poniendo al hombre, haciendo al hombre de manera especial, ¿sí? A su imagen y semejanza y diciendo que señoree en todo lo que ha creado. Ha sido un tiempo maravilloso y hoy día, con el séptimo día, cerramos el ciclo de toda esta creación, esta maravillosa creación de Dios que con este día también podemos comprobar que son días de 24 horas, porque es un día de descanso de 24 horas. No se puede, para testimonio de cada uno de nosotros, de la humanidad sobre todo, y si fueran miles de días, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a descansar, no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poco. Vamos a leer el Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 y cerramos todo este ciclo de la creación. Dios creó hasta el sexto día y en este día descansó. Dice: así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó o cesó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. ¿Qué les parece? Ahora, los primeros 3 versículos de este capítulo forman parte de la narrativa del capítulo anterior y contienen su propósito divino. Como vimos anteriormente, la humanidad es el punto culminante de los actos creativos de Dios, como vimos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Mientras que el séptimo día es el punto culminante de la semana de la creación. Cuando Dios descansó, o sea, cesó de crear, y vio que toda la creación era buena y no había nada más que hacer. El séptimo día tiene como intención celebrar la obra terminada de Dios y se le denomina Shabbat. El día sería apartado como santo y dedicado al Creador y también como descanso. La ausencia de la habitual frase tarde y mañana refleja la voluntad del Creador para entrar en comunión sin fin con la humanidad. Eso quería Dios y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, dice el texto, Dios ya había terminado su obra de creación, pero no significa que Dios había terminado todo el trabajo, solo el trabajo especial de la creación. Miren lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 17. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo, en el Shabbat. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja. Escuchen, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Sí? Dios sigue trabajando en favor de la creación. Porque Dios solo crea una vez y nos bendice para que nos multipliquemos a partir de ese momento. Dios está a cargo de todo lo que pasa en el universo, desde un átomo hasta una estrella supernova. Las leyes dadas en estos 6 días de su creación continúan su actividad. Es Él quien da los mandamientos para su progreso y desarrollo.
pero no hay ninguna actividad creadora después de los 6 días iniciales. Dice el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 6 lo siguiente: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. ¿Veo? La misma palabra se va apoyando. Dios entró en nuestra dimensión, por así decirlo, y completó la creación del universo con todos sus habitantes. Todo esto es distinto de su propia esencia. Por lo tanto, al dejar de crear en esta dimensión, se le llama descanso. Descanso. Dice, y descansó de toda su labor. Cuando Dios terminó su trabajo de los 6 días previos y vio que todo era muy bueno, cesó porque no había nada más que hacer. Su trabajo estaba completo. Dios no descansó por estar fatigado, sino por estar complacido. No debemos verlo como algo negativo porque cesó de la obra de la creación, sino como una forma positiva en la que Él dio su bendición y santificación al 7º día. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno, que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, escuche bien, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Él no se fatiga con cansancio. Lo hizo el descanso para muestra de los seres humanos, para que nosotros descansemos y tengamos un día comunión con Él. Si consideramos que todo el universo fue creado por Dios con el mismo esfuerzo en cuestión de días, como lo explica el rey David, como solo el movimiento de sus dedos, realmente no tenemos idea del poder, inteligencia y sabiduría que Dios tiene. Si Él ni siquiera sudó para crear algo que nosotros, con todos nuestros avances científicos, no alcanzamos a entender, y muestra que no somos nada sin Dios. Como hemos estado mostrando en todos estos días de la creación, el gran poder, mostrando su majestad, su gloria, que con solo la palabra Él crea. Y eso es maravilloso. Dice Isaías, mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 15. Dios levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena. ¡Wow! Sí, le repito. Dios levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena. ¡Wow! ¡Qué grande y poderoso es nuestro Dios! Y dice el Salmo capítulo 8, versículo 3. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de sus dedos, la luna y las estrellas que tú pusiste en su lugar. Lo dice el David. Y nuevamente vamos a leerlo completo, Isaías capítulo 40, versículo 15. Escuche. No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre su balanza. Él levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena. ¿Qué les parece? Maravilloso. Qué Dios tan poderoso. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya.
Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. ¿Qué les parece? Ahora, regresemos al Shabbat, al sábado. Aunque la palabra hebrea utilizada aquí en el verbo Shabbat, igual a descansar, para decir descanso, este verbo da origen al día de descanso o Shabbat para significar el séptimo día. El primer registro de una observancia obligatoria del Shabbat se describe durante el trayecto del pueblo de Israel hacia el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 16, cuando Dios proveyó el maná para el séptimo día, y de acuerdo a Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14, el Shabbat fue un pacto oficial cuando se recibieron las leyes en el monte Sinaí. Sí. Ahora, la palabra Shabbat o descanso, por lo tanto, sábado o Shabbat, es el nombre del séptimo día. Significa un día de descanso. El descanso para el cuerpo, del trabajo y de la fatiga, y un descanso para el alma de todo lo relacionado al mundo y la ansiedad que éste produce. Es por la autoridad de Dios que el sábado es puesto a otro nivel, con fines religiosos y de descanso. Él, Dios, nos dio 6 días de la semana para que realicemos nuestro trabajo laboral o intelectual de este mundo. Pero en su sabiduría designó un día de descanso para recuperar nuestras energías y que nuestra salud no se viera afectada. Con este principio es igualmente culpable ante los ojos de Dios aquel que no trabaje durante los 6 días, así como el que trabaja en el séptimo. En el libro de Números podemos ver el castigo por quebrantar el día de descanso. Sí, hay castigo por eso, entérese bien. Números capítulo 15, versículo 32 dice: cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso, el Shabbat. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 dice: el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Ahora, Jesucristo es el Señor del Shabbat, del sábado. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 5. Y añadió: el Hijo del Hombre, Jesús, es también Señor del día de reposo, el Shabbat. Esta es una de las más grandes verdades espirituales que hay. En el libro de Hebreos nos dice que los creyentes en Jesucristo entran en su descanso, es decir, entramos en su Shabbat. Nosotros entramos en su perfecta salvación, en el descanso prometido para el pueblo de Dios. Interesante, ¿no? Cuando Adán y Eva decidieron creer en la serpiente, no confiaron en Dios y perdieron el descanso de estar protegidos en el jardín de Edén. A partir de este momento, la humanidad ha permanecido pecando y sin descanso por los problemas que esto conlleva.
Dios no puede tener descanso donde hay pecado. Su trabajo de creación había sido corrompido y el Sabbat, el séptimo día, había sido interrumpido. Para arreglar esto, Dios envió a Jesús, el Señor del Shabbat, como leímos anteriormente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Qué les parece? Ahora, hay quienes todavía no ponen su confianza en nuestro Señor Jesucristo y prefieren estar de vagabundos en el mundo, siguiendo a su naturaleza pecaminosa, sin alcanzar la paz, como lo explica el Salmo 95, en donde los israelitas que se rehusaban a hacer lo que Dios les decía, los mantuvieron enojados durante 40 años, y esa generación no llegó a la tierra prometida. No entraron en su descanso, como se menciona en Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Sí? Pongamos atención a esta lectura importante. Pues solo los que creemos podemos entrar en el descanso, los que creen en Jesucristo. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde el que hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Con Jesucristo, el Señor del Shabbat, nuestro descanso es todos los días de sábado a sábado, en todo momento, porque cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Y Jesús se sentó no porque estuviera cansado, sino porque nuestro Señor había terminado su trabajo de redentor, el trabajo de redimirnos. Y de esta forma Él nos da el descanso, Shabbat, todos los días de nuestra vida hasta la eternidad. O sea, todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor. Todos los días a través de Jesucristo tenemos comunión con el Señor. Alabamos su nombre, glorificamos su nombre, meditamos en su palabra, la ponemos en práctica y la predicamos a otros también. Todos los días. Y eso es maravilloso, tener cada día comunión con aquel que entregó su vida para salvarnos. Jesucristo murió en la cruz cerca de 2000 años. Por usted y por mí. Y hay que tenerlo bien claro. Y Él nos ofrece su salvación en la que podemos entrar. Este descanso significa que no depende de nuestros propios esfuerzos para tratar de agradar a Dios con obras propias. No. Con la que hizo el Señor Jesucristo. El descanso perfecto de Dios es por su gracia y sin costo para nosotros. Nos da paz, nos libera de nuestros sentimientos de culpa por los pecados, porque han sido perdonados. Nos libera de actividades de legalismo religiosos también. Nos da la seguridad de conocer la verdad inamovible y de no depender de corrientes filosóficas del momento, ya que todas las piezas del rompecabezas caen en su lugar conociendo la verdad que está en la palabra de Dios, la Biblia. Nos libera de los temores que teníamos anteriormente, antes de volvernos creyentes, por supuesto. Nos da redención con alguien en quien confiar y en quien podemos apoyarnos, el Señor Jesucristo, sin que nos falte en ningún aspecto, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos
capítulo 1, versículo 5. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Jesucristo? Entregó su vida, sufrió el oprobio, fue clavado en una cruz humillándolo una y otra vez y derramando su sangre, y esa sangre preciosa es la que nos redime. Y eso es maravilloso. Por eso Dios, mire, crea el día de descanso, el Shabbat, que son 24 horas, no millones de días o miles de días, no, 24 horas. Observe que el descanso aquí es un regalo de gracia no merecido. Este es el descanso de la salvación que viene de darse cuenta de que Cristo terminó la obra de la redención en la cruz del Calvario. Es el descanso de nuestra conciencia al saber que la pena de nuestros pecados se ha pagado de una vez por todas ante Dios. Cristo con su vida los pagó. Miren lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Qué les parece? En Cristo encontramos descanso. A través de la fe en Jesucristo nos convertimos en nuevas creaciones en Él. Con esto se abren todas las promesas que Dios nos ha dado para su descanso en el cielo. Pero no solo eso, sino que Dios nos las ofrece ahora, cuando todavía estamos en la tierra. Y por otra parte, para los no creyentes, la desconfianza en Dios roba el descanso de la salvación y la felicidad y las bendiciones que Dios puede darles ahora. Por eso insistimos en cada video y hasta colocamos la oración de fe y le decimos: venga Cristo, acepte a Cristo como su Salvador para que tenga y pueda vivir un verdadero descanso. Y Hebreos capítulo 4, versículo 10 al 11 dice: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de haber creado el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en este descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Caeremos, dice claramente el texto, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que la máxima satisfacción para un hijo de Dios es saber que está cumpliendo con la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, confiando, dependiendo y descansando solo en Él. No porque lo tenga que hacer, no, sino como agradecimiento y para dar gloria a Dios por todo lo recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién entrega su vida así nomás para salvar a otros? Nadie, solo el Dios Todopoderoso, mostrando su gran amor para su creación. Ahora, la frase dice: Dios bendijo el séptimo día. Bendijo ese día. ¿Sí? La palabra barat, que por lo general se traduce como bendecir, tiene un significado muy amplio. Se utiliza con frecuencia en las Escrituras en el sentido de hablar bien de una persona. Así que Dios ha hablado bien del Shabbat, del sábado, y también de quienes conscientemente lo observan o lo cumplen. Él le confería un honor peculiar y privilegios especiales superiores a los concedidos a cualquier otro día al consagrarlo. Mire que en 6 días crea todo maravilloso, toda su obra,
Pero el séptimo día, ¿sí?, le da un altísimo honor, porque necesita que la creación descanse, la creación tenga fuerza para ir delante de su presencia. Que este descanso es tan importante que Dios lo incluyó en los 10 mandamientos. Está en los 10 mandamientos el día de descanso. Bueno, y el asunto es qué día hay que descansar en un mundo tan ocupado, en un mundo tan acelerado. En un mundo hay que tener un trabajo, 2, 3 trabajos porque el dinero no alcanza. Yo digo, primero hay que obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, su palabra, Él se encarga de bendecirnos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. A veces Dios no ha añadido nada a nuestras vidas porque nos olvidamos del día de descanso, del día que Él santificó. ¿Sí? Nos olvidamos de trabajar. Muchos terminan enfermos porque pasan la vida trabajando y no tienen nada. No tienen nada. Porque no han recibido lo mejor que viene del Señor, sus bendiciones. Este reposo del Creador era hecho, ¿sí?, la conciencia de su autosatisfacción del trabajo perfecto y armonioso realizado. Y representa su poder espiritual, que fluía como una bendición sobre la creación misma y la llenó de su paz. Dios hizo esto para la obra de su creación y al bendecir y santificar el séptimo día, ¿sí?, lo declaró, dice el texto, lo declaró santo. Santo quiere decir apartado para Dios. ¿Qué les parece? Esta es la primera mención en la Biblia de la idea de algo que sea santo. En hebreo, kadosh, santo. Se refiere a ser apartado de los usos ordinarios o profanos. Es algo sagrado. Entonces, el Shabbat es un día separado de los otros 6 días por Dios, en su sello sobre el tiempo como un recordatorio de que está bajo su control. La observancia legal del sábado no comenzó hasta los días de Moisés, ¿sí? Tenemos Éxodo capítulo 31, versículo 13, que vamos a leer, y también Éxodo capítulo 35, versículo 2. Pero esta bendición y la santificación se las dio antes de cualquier pacto con el hombre. El descanso semanal, por lo tanto, es universal, permanente e independiente de la ley mosaica. Alguien puede decir, no, ese es para los judíos nomás. Ese es para el pueblo de Israel nomás. No, señor, es una ley universal. La palabra de Dios es para toda persona que se encuentra sobre la faz de la tierra. Es para todos. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 31, versículo 13, que dice, diles a los israelitas, en otras palabras, dile a todo el mundo, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. ¿Qué les parece? Fue algo que el pueblo de Israel había olvidado. En Éxodo 28, que dice, te acordarás del día de reposo, el sábado, y lo santificarás en los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y se les recuerda en el cuarto mandamiento, a continuación, ¿sí?, se lo presentamos. Los primeros 6 días de la creación implican la separación, la luz de la oscuridad,
día de la noche, el agua de la tierra seca, el último acto de la creación separa lo que es normal de lo que es santo, asentando así las bases para el culto de Israel, ¿sí? Y de todo el mundo también, por si acaso. Observemos el comienzo del reino de la gracia en la santificación o mantener santo el día de reposo. La observación solemne de un día en 7 como día de reposo santo y santa obra, para honor de Dios, para gloria de Dios, es el deber de todos aquellos a quienes Dios ha dado a conocer sus santos días de reposo, para todos aquellos que aman el obedecer la palabra. Debemos concluir que en el séptimo día, en el que Dios descansó su trabajo, el mundo también, con todos sus habitantes, alcanzó el sagrado reposo de Dios en el paraíso, y que Dios, en su infinita gracia hacia nosotros, estableció su plan para que este día de descanso sea alcanzado una vez más en el futuro. Después del pecado original, la humanidad perdió la comunión con Dios a causa del pecado del hombre. Pero el Shabbat es la promesa de que una vez más se va a restaurar su compañía a través de la redención del Señor del Shabbat, el Señor Jesucristo, y que compartiremos con Él por toda la eternidad. Todo el propósito de la Biblia, escuche bien, y todo el trabajo de Dios en la historia de la humanidad tiene un tema, uno: llevar al hombre de vuelta a su reposo, llevar de vuelta al hombre a su reposo, a su Shabbat, en donde el pecado no puede volver a interrumpir nuestra comunión con Dios. En otras palabras, en el cielo ya no tenemos que fatigarnos, no tenemos que trabajar, no nos vamos a cansar. Y ese es, mire, lo importante que es el día de descanso, el sábado, que algunos, como dijimos antes, no descansan. Antes apartan el sábado para hacer todo su trabajo. Es el día que más trabajan. Y no van a la presencia del Señor como debe ser, como debe ser. Ahora, hemos culminado con el Shabbat, con todos estos días de la creación, y en todos estos videos, hemos visto el gran poder de Dios, su majestad allí siendo evidente, creando todo maravilloso con detalles sin que falte nada, solo con decir su palabra, mostrando su gran poder, su gran majestad, mostrando cómo nos ama de manera especial a la humanidad. Y a nosotros nos puso de administradores de esto que creó maravilloso. La pregunta es, ¿hemos administrado bien, estamos administrando bien esto que Dios puso en nuestras manos? ¿Estamos cumpliendo con el reposo, con el descanso, como Dios lo ordenó? Ya vimos que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio, pero lo hizo para que nosotros cumpliéramos eso, porque como seres humanos sí nos cansamos, sí necesitamos recuperar nuestras fuerzas, sí necesitamos, es indispensable cada día ir a la presencia del Señor, a recibir esas fuerzas espirituales para continuar en este mundo de peregrino tan difícil que está. ¿Qué les ha parecido todos estos días de la creación? Maravilloso. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos aprendido a conocer a ese Dios tan grande y poderoso? Ahora, usted que está escuchando esta palabra, dicho, wow, qué tremendo, qué Dios tan poderoso.
y ha dicho, yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Entonces, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Queremos que usted la repita con todo su corazón, buscando en convertirse en un hijo de Dios. ¿Qué les parece? Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Los felicitamos por haber aceptado a Cristo. Ahora, para sostenerse en Cristo, ¿sí?, para mantenerse con corazón fluyendo, amando al Señor, obedeciendo su palabra, usted tiene que meditar todos los días en la palabra. Todos los días hay que meditar en la palabra de Dios, hay que meditarla, guardarla en el corazón, y dejar que esa palabra le mantenga vivo, activo, ¿sí? Ore, converse con el Señor a través de la oración, cántele alabanza, adórelo, porque Él es merecedor de la mejor de las adoraciones. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia con toda confianza. Juntos seguimos aprendiendo de las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, ¿sí? Todos estos días por tu gracia y tu sabiduría, hemos estado haciendo estos videos de la creación. Y ahí hemos visto el gran poder, el gran amor, el Dios todopoderoso que eres tú, que no hay otro como tú. Si los hombres, el ser humano ha creado otros dioses, son vasallos. Jamás van a igualar a su majestad. Y Padre, nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre por eso, Señor. Te damos gracias por esa palabra viva y eficaz que cada día enseña nuestras vidas, construye nuestras vidas, nos prepara, Señor. Que esta palabra podamos aplicarla a nuestras vidas y después predicarla, porque hay muchas personas confundidas. Muchas personas que por circunstancias de la vida, por teorías humanas y por otras cosas, se han apartado y no han creído a la verdad de tu palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y las personas crean en ti, Señor. Y nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, reenviemos esta palabra a otros para que también conozcan al Dios Todopoderoso, ¿sí?, al único Dios Todopoderoso. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.